Entonces vamos a empezar por delimitar la región de la axila. La axila va a ser esta puerta de entrada que existe desde el miembro superior hacia la región, bueno, del cuello hacia la región superior del miembro superior y constituye esta área de transición entre el cuello y el brazo. Está formada principalmente por la clavícula, la escápula y la zona superior de la pared torácica, el húmero y los músculos que se relacionan con esta región. La axila entonces va a ser un espacio que tiene forma piramidal, irregular y va a contener 4 caras o 4 paredes, una entrada en la parte superior y un piso en la parte inferior. Entonces, aquí podemos observar cómo está la clavícula, cómo está la escápula y la parte superior sería la primera costilla. Y en la parte inferior vemos aquí la piel de la axila y cómo se relaciona también con la parte medial del brazo. Pues toda esta región va a ser la región de la axila y por aquí van a entrar todas las estructuras que vienen desde el cuello y de la parte de la apertura torácica superior y las que vienen desde el brazo hacia el cuello y hacia la apertura torácica superior. Entonces, si nosotros observamos, se tiene esta posición, estas características, en donde vamos a tener una entrada en la parte superior. Esta entrada se continúa superiormente con el cuello y la zona lateral del suelo se abre sobre el brazo. Todas las estructuras principales que entran y salen del miembro superior pasan por la axila y los músculos de la pared anterior y posterior de la axila forman aperturas para permitir que las estructuras pasen entre la axila y las regiones adyacentes como la región posterior de la escápula, la región pectoral y la porción deltoidea. Entonces, la parte superior que va a ser la entrada de la axila se orienta en un plano horizontal y tiene forma ligeramente triangular, con el vértice en dirección lateral, en esta región. Los bordes de la entrada van a estar formados por estructuras óseas. La primera es el borde medial, que es el borde lateral de la primera costilla. El borde anterior, que es la superficie posterior de la clavícula. Y el borde posterior, que es el borde superior de la escápula hasta la apófisis coracoides. Si nosotros lo observamos en un modelo tridimensional, aquí tenemos, esta serie correspondería con la región de la parte superior. Aquí tenemos justamente la clavícula, tenemos la escápula en su borde superior hasta llegar a la apófisis coracoides y el borde de la primera costilla. Entonces, este sería el techo, o bueno, más bien la entrada a la región de la axila. Y vamos a estar hablando ahorita de cada una de sus paredes. Entonces, en el vértice de la entrada triangular se dispone en posición lateral y va a estar formada por la apófisis coracoides. Los principales vasos y nervios que van a pasar entre el cuello y la axila lo hacen cruzando sobre el borde lateral de la primera costilla y a través de la entrada de la axila. La arteria subclavia, que es el principal vaso sanguíneo que irriga el miembro superior, se convierte en arteria axilar justamente cuando cruza el borde de la primera costilla y del mismo modo la vena axilar se convierte en vena subclavia al pasar sobre el borde lateral de la primera costilla y abandona la axila para entrar en el cuello. Entonces, si aquí nosotros localizamos, aquí vamos a ver la primera costilla y ponemos la arteria axilar. Entonces aquí tenemos la arteria axilar que termina justamente, bueno, más bien empieza justamente en el borde lateral de la primera costilla. Y después tenemos a la arteria subclavia, que justamente termina entonces aquí la arteria subclavia la vamos a ver que termina justamente a nivel del borde lateral de la primera costilla. Después tenemos igual a la vena axilar. Entonces la vena axilar también termina justamente en el borde lateral de la primera costilla. Y después tenemos a la vena subclavia,
que empieza justamente en el borde lateral de la primera costilla. Entonces, son las estructuras que van a entrar y salir de esta región en la entrada de la axila. Después vamos a tener la parte anterior, que es esta, la pared anterior, que va a estar principalmente formada por músculos, que es el pectoral mayor, el pectoral menor, el músculo subclavio y la fascia clavipectoral. Entonces, aquí tenemos esta imagen en donde la pared anterior se forma por estos músculos y este que es el de mayor tamaño, que es el pectoral mayor. Este es el músculo más grande y superficial de la pared anterior. Su borde inferior se va a situar adyacente al pliegue axilar anterior y se define en el límite antero-inferior de la región de la axila. Este músculo tiene dos porciones, una porción clavicular que se origina en la mitad medial de la clavícula, mientras que tenemos una porción externo-costal que se origina en la parte medial de la pared torácica anterior y con frecuencia las fibras de esta porción se dirigen en sentido inferior y medial para insertarse en la pared abdominal anterior, formando parte adicional del músculo, y la porción abdominal de este músculo se inserta, y la porción lateral de este músculo se va a insertar justamente en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Las partes del músculo que tienen un origen superior se insertan en la zona más inferior y más anterior del labio lateral. Cuando actúan en conjunto, las dos porciones, tanto la porción clavicular como la porción externo-costal, se encargan de flexionar, aducir y rotar medialmente el brazo en la articulación glenohumeral. La porción clavicular va a flexionar el brazo desde una posición de extensión, mientras que la porción externo-costal lo extiende a una posición flexionada, en especial contra resistencia. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los movimientos que va a hacer el músculo pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor va a estar inervado por el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial que se originan en el plexo braquial. Después tenemos otros dos músculos que va a ser el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. Tanto el músculo subclavio como el pectoral menor van a estar cubiertos por esta membrana que es tejido conectivo que se llama fascia clavipectoral. Entonces, el subclavio es un músculo pequeño que se encuentra más profundo que el pectoral mayor y pasa entre la clavícula y la costilla. Se origina en la zona medial como un tendón único que se une con la primera costilla y su cartílago costal. Se dirige hacia el lateral y superior para insertarse en el surco profundo de la parte inferior del tercio medio de la clavícula. Su función como tal es estabilizar la articulación externoclavicular y desplazar la clavícula medialmente. Este músculo va a estar inervado por un ramo del tronco superior del plexo braquial. Después tenemos aquí el músculo pectoral menor. Este músculo tiene forma triangular, está profundo al pectoral mayor y se extiende desde la pared torácica hasta la apófisis coracoides de la escápula. Se origina en los tres vientres musculares que se encuentran en las costillas desde la tercera hasta la quinta y en la fascia que cubre los músculos de los espacios intercostales. Las fibras musculares se dirigen en sentido superior y se insertan en la cara medial y superior de la apófisis coracoides. Este músculo pectoral menor desplaza hacia adelante la escápula al tirar de ella en sentido anterior y deprime el ángulo lateral de la escápula. Este va a estar inervado por el nervio pectoral medial que se origina en el plexo braquial. Y la fascia clavipectoral, que es la que va a estar cubriendo a todo esto, es una lámina de tejido conectivo gruesa, envuelve tanto el músculo subclavio como el pectoral menor. Y aquí vamos a ver que esta fascia clavipectoral va a estar perforada por diferentes estructuras. En la parte superior va a estar siendo perforada por la vena cefálica, que viene del miembro superior, pasa por el surco delto pectoral, aquí en el pectoral mayor, se forma este que es el triángulo clavipectoral, que está formado por los haces mediales
del músculo deltoides y los haces laterales de la porción clavicular del músculo pectoral mayor y en la parte superior por el borde de la clavícula. En este triángulo penetra la vena cefálica en el surco deltopectoral. Este es el surco deltopectoral, atraviesa el triángulo clavipectoral y perfora la fascia clavipectoral para unirse y dar su drenaje venoso hacia la vena axilar. Y después tenemos dos estructuras que van a salir desde la parte de la región axilar, que va a ser el nervio pectoral lateral y la arteria toracoacromial. Entonces la arteria toracoacromial va a salir también perforar la fascia clavipectoral junto con el nervio pectoral lateral. Después, en la parte inferior, por el borde inferior del músculo pectoral mayor, vamos a tener a los ramas del nervio pectoral medial que abandonan la axila justamente por el músculo pectoral para inervarlo. Y después tenemos a la arteria torácica lateral. Esta arteria torácica lateral también abandona la axila a través de la fascia por debajo del músculo pectoral menor. Entonces, estas estructuras que perforan a la fascia clavipectoral es la vena cefálica, el nervio pectoral lateral, la arteria toracoacromial, los nervios pectoral medial y la arteria torácica lateral. Entonces, aquí tenemos otra vez, entonces ya vimos la parte superior, ahora vamos por la parte interior. Entonces, aquí insertaríamos el músculo pectoral mayor. Entonces, este es el músculo pectoral mayor, tiene por su porción clavicular y su porción externo-costal, que se insertan justamente en el labio lateral del surco intertubercular. Entonces, es el pectoral mayor. Por debajo del pectoral mayor tendríamos a los músculos pectoral menor y al músculo subclavio. Entonces vean aquí el músculo subclavio que viene desde la primera costilla y parte del cartílago costal de la primera costilla para irse al borde inferior de la clavícula y el pectoral mayor que va desde la tercera, cuarta y quinta costilla hacia la apófisis coracoides. Entonces estos músculos formarían la pared anterior de la región axilar. Entonces quitamos aquí la clavícula y esto nos formaría aquí esta pared anterior. Aquí está el músculo pectoral mayor. ¿Ok? Entonces la parte anterior. Y aquí está este cuadro. El pectoral mayor va a estar inervado por los nervios pectoral medial y lateral, que principalmente de C5 y C6, C7 hasta T1. Después el músculo subclavio va a estar inervado por C5 y por C6 a partir del nervio subclavio y el pectoral menor por el nervio pectoral medial de C5 hasta T1, principalmente C7 y C8. ¿Okay? Después tenemos la cara medial de la porción de la región de la axila. En esta región medial va a estar formada principalmente por la zona superior de la pared torácica, que son las costillas y los tejidos intercostales relacionados, y el músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior se origina de varios vientres musculares que se originan en las costillas desde la número 1 hasta la 9ª costilla y en la fascia profunda que cubre los espacios intercostales correspondientes. Este músculo forma una lámina delgada de músculo aplanada que se dirige en sentido posterior y se inserta en la superficie costal en el borde medial de la escápula. Acuérdense que la escápula sabemos que tiene una parte posterior, una cara posterior y una cara costal. Entonces, en la cara costal, en el borde medial, es donde se va a insertar este músculo serrato anterior y la función del serrato es desplazar la escápula hacia adelante sobre la pared torácica para facilitar su rotación y mantiene la superficie costal íntimamente apoyada sobre la pared torácica. Este músculo serrato anterior va a estar inervado por este nervio que es el nervio torácico largo. El nervio torácico también se va a formar de las raíces anteriores
de C5, C6 y C7. Atraviesa la axila y se va a ir por toda la pared medial hasta la superficie externa del músculo serrato anterior, justo en la profundidad de la piel y de la fascia superficial. Entonces, vean cómo aquí están todos sus haces. Se llama serrato porque tiene esta forma de dientes, que son los vientres del músculo. Si nosotros lo desplazamos, podemos ver que se inserta justamente en el borde medial de la escápula. Y regresamos aquí a nuestro modelo. Vamos a tener aquí la escápula. Entonces aquí tenemos a la escápula. Y justo en la escápula aquí podemos agregar el músculo serrato anterior. Entonces ven aquí cómo está el serrato anterior. Y se inserta justamente en el borde medial de la escápula. ¿Ok? Y aquí podemos agregar también su nervio, que es el nervio torácico largo. Entonces viene aquí el nervio torácico largo, C5, C6, C7, baja y va a inervar a todo este músculo. ¿Ok? Entonces el músculo serrato anterior está inervado por el torácico largo, C5, C6, C7, y se encarga de la antepulsión y rotación de la escápula para mantener el borde medial y el ángulo inferior de la escápula pegados a la pared torácica. ¿Ok? En esta región también vamos a encontrar este otro nervio que es el nervio intercostobraquial, que es una rama cutánea del nervio T2. Este nervio intercostobraquial pasa de la región medial de la axila hacia la región del brazo. Es un ramo cutáneo del segundo nervio intercostal y se encarga de inervar toda la piel de la zona posteromedial del brazo, que es parte del dermatoma de T2. Este nervio generalmente se puede dañar o lo lesionamos cuando hacemos cirugía de mama, cuando hacemos disección radical de axila, que quitamos todos los ganglios. Generalmente este nervio es el que se lesiona y la paciente va a tener pérdida de la sensibilidad en la parte medial y posterior del brazo. Después vamos a tener la pared lateral. La pared lateral solamente va a estar formada por el surco intertubercular del húmero. Entonces, el músculo pectoral mayor de la pared anterior se inserta justamente en el labio lateral y en el labio medial vamos a tener la inserción de los músculos redondo mayor y dorsal ancho. Estos músculos van a formar parte de la porción posterior y se insertan en el labio medial y en el suelo del surco intertubercular. Entonces, estos músculos serían los que van a formar parte de la parte posterior. El surco intertubercular solamente sería la pared lateral. Y ahora sí continuamos con la porción posterior, la pared posterior. Esta está formada por diferentes estructuras, es algo compleja. Y el esqueleto óseo va a estar constituido por la superficie costal de la escápula, mientras que los músculos que forman la pared posterior van a ser el músculo subescapular. Este músculo subescapular se relaciona con la superficie costal de la escápula, cubre toda la totalidad de la pared costal. Y las porciones distales de los músculos dorsal ancho y redondo mayor que llegan a la pared posterior desde la espalda en la región posterior de la escápula. En la porción proximal de la cabeza larga, del músculo tríceps braquial que desciende verticalmente por la pared del brazo. Y todos estos músculos van a formar espacios entre sí que permiten el paso de diferentes estructuras. Entonces, de la región posterior, vamos a ver que esta, como les comentaba, va a estar formada por estos músculos que van a formar las diferentes aberturas que ya habíamos visto en la clase pasada.
Entonces, tenemos al músculo subescapular, al músculo dorsal ancho, al músculo redondo mayor y a la porción de la superior de la cabeza larga del tríceps braquial. Entonces, el espacio cuadrangular que se va a formar por el borde inferior del subescapular, el borde superior del músculo redondo mayor y la porción lateral del músculo tríceps braquial, formamos este espacio cuadrangular. Este como tal va a ser atravesado por el nervio axilar y la arteria y venas circunflejas humerales posteriores. Mientras que en el espacio triangular, que está formado por el borde medial de la cabeza larga del tríceps braquial, el borde superior del músculo redondo mayor y el borde inferior del músculo subescapular, van a estar atravesados por la arteria y venas circunflejas de la escápula. Y ya por último tenemos el intervalo triangular. Aquí en el intervalo triangular tenemos que está formado por el borde lateral de la cabeza larga del tríceps braquial, la diáfisis del húmero y el borde inferior del músculo redondo mayor. Este va a ser atravesado por el nervio radial que sale desde la axila para llegar al compartimento posterior del brazo, así como por la arteria braquial profunda, que es rama de la arteria braquial. Entonces, todas estas estructuras van desde la axila hacia la parte posterior del brazo y la parte posterior de la región de la escápula. Entonces, si nosotros lo armamos aquí en el modelo, pues tenemos que agregar a los músculos al redondo, al mayor y al redondo menor. Entonces, aquí están los músculos redondos. Agregamos al subescapular, al tríceps, en su porción larga, al dorsal ancho. Escribimos todos. Entonces aquí mostramos el número y vemos cómo tenemos todas estas regiones. Aquí tenemos otra vez el espacio cuadrangular, el espacio triangular y el intervalo triangular. ¿Ok? Entonces estos son los sitios por donde estaban pasando las diferentes estructuras. Ok, y aquí ya estamos formando a la región de la axila. Y esta es la región posterior. ¿Ok? Después ya por último vamos a tener el suelo de la región axilar. Aquí vemos estos músculos. Bueno, el suelo como tal de la región axilar va a estar formado por la fascia y la piel que forma la bóveda, que une los espacios entre los bordes inferiores de las paredes y de la pared medial y de la pared lateral. Este está reforzado por parte de la fascia clavipectoral y el pliegue axilar anterior es superior al pliegue axilar posterior. Después vamos a tener dentro de los componentes de la región de la axila, que va a ser la cabeza corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Entonces aquí tenemos este que es el músculo bíceps braquial, que es el contenido de la axila, y esta cabeza corta va a tener su origen justamente en el vértice de la apófisis coracoides, y se dirige verticalmente hacia la región de la axila, llegando hasta el brazo donde se une con su cabeza larga. La cabeza larga, que ya habíamos visto en la región del húmero, se origina en un tendón que está originado en el tubérculo supraglenoideo, pasa sobre la cabeza del húmero, justo en la profundidad de la cápsula articular, y entra en este surco intertubercular que está cubierto por el ligamento transverso del húmero. Baja su tendón y se junta con la cabeza corta del bíceps braquial
para formar todo el músculo bíceps. El tendón atraviesa la axila justamente en el surco intertubercular y después estas dos cabezas se juntan y van a fusionarse en un tendón del bíceps braquial que se va a fusionar o se va a unir a lo que es la tubérculo del radio. Este músculo como tal va a ser un potente flexor del antebrazo en la articulación del codo y un potente supinador del antebrazo. Y este músculo bíceps braquial va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo. Y debajo de este músculo bíceps braquial vamos a tener al músculo coracobraquial. Este músculo coracobraquial, junto con la cabeza corta del bíceps braquial, se originan en el vértice de la apófisis coracoides, se dirige verticalmente por la axila y se inserta en una pequeña rugosidad en la línea situada en la cara medial del húmero. Este músculo coracobraquial se encarga de flexionar el brazo, la articulación glenohumeral, y también va a estar inervado por el por el nervio músculo cutáneo. Entonces aquí tenemos otra vez toda esta región. Entonces aquí podemos nosotros agregar al músculo cuando quitamos el pectoral. Y podemos agregar al músculo coracobraquial. Entonces aquí está el músculo coracobraquial que viene desde la apófisis coracoides hasta el tercio medio del húmero. Y encima del coracobraquial va a estar el bíceps braquial. Entonces aquí está la cabeza corta del bíceps braquial que se une justamente aquí a la apófisis coracoides y baja. ¿Ok? Entonces fíjense, ya poco a poco estamos formando toda la región de la axila. Y como vemos aquí, el nervio que va a estar atravesando al coracobraquial y va a inervarlo y también inervar al músculo bíceps braquial va a ser el músculo, el nervio músculo cutáneo. Entonces el nervio músculo cutáneo aquí lo tenemos. Entonces vean cómo el nervio músculo cutáneo atraviesa el coracobraquial y se va para inervar al bíceps y después también se va a ir a inervar a la parte lateral de la piel del brazo. ¿Ok? Entonces este sería el contenido de la axila. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar sobre la arteria axilar, las ramas de la arteria axilar. Entonces, después de que la arteria subclavia sale por la apertura torácica superior, justamente en el borde lateral de la primera costilla, va a cambiar de nombre y se va a conocer ya como arteria axilar. La arteria axilar va a llevar un recorrido por toda la región de la axila y justamente va a terminar a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor. Justamente en este sitio la arteria axilar termina y se transforma en arteria braquial. Durante su recorrido vamos a ver que va a estar dividida en tres secciones. De estas tres secciones, la primera porción va a corresponder desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde medial del músculo pectoral, del pectoral menor. La segunda porción corresponde a todo lo que se va a encontrar justamente por detrás del músculo pectoral menor. Y la tercera porción va a ir desde el borde lateral del músculo pectoral menor hasta el borde inferior del músculo redondo mayor. Entonces, estas tres porciones son en las que los vamos a dividir y cada una de estas porciones va a tener diferentes divisiones. Entonces, después de que se divide en tres secciones, vamos a tener que la primera parte va a dar una sola rama. Entonces, esta rama va a ser la arteria torácica superior. Entonces, la arteria torácica superior es la primera rama que va a salir de la arteria axilar y sale de la primera porción de la arteria axilar. Después, la segunda parte va a emitir dos ramas, que va a ser la arteria toracoacromial y la arteria torácica lateral.
mientras que la tercera porción va a dar a la arteria subescapular, la arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. Entonces, si nos fijamos, la primera porción da una rama, la segunda porción da 2 ramas y la tercera porción va a dar 3 ramas. La primera rama, la arteria torácica superior. Esta arteria torácica superior es una rama que se origina en la superficie anterior de la arteria axilar en su primera porción y va a irrigar a las regiones superiores de la pared medial y anterior de la axila. Seguimos después con la arteria toracoacromial. Esta arteria toracoacromial es un pequeño tronco que se origina igual en la superficie anterior, en la segunda parte de la arteria axilar, justo por detrás del borde medial del músculo pectoral menor. Este se divide en 4 ramas, que son la rama pectoral, la rama deltoidea, la rama clavicular y la rama acromial, que van a irrigar a toda la pared anterior y las regiones circundantes de esta zona. Recuerden que aquí la rama pectoral va a atravesar la fascia clavipectoral junto con el nervio pectoral medial. Pectoral medial. Después tenemos que también esta rama pectoral va a irrigar a parte de la mama y la rama deltoidea va a pasar por el triángulo clavipectoral, donde acompaña a la vena cefálica y va a irrigar a las estructuras adyacentes. Después tenemos a esta arteria que es la arteria torácica lateral. La arteria torácica lateral se origina también de la segunda porción, pero en el borde lateral del pectoral menor. Sigue todo el borde del músculo pectoral menor por la pared torácica para irrigar la pared medial y la pared anterior de la axila. Y en la mujer también emite ramas alrededor del borde inferior del pectoral mayor para colaborar con la irrigación de la mama. Después tenemos las arterias de la tercera porción. La primera de ellas va a ser la arteria subescapular. Esta arteria subescapular vamos a ver que es la de mayor tamaño de la arteria axilar y es el vaso principal que va a irrigar a la pared posterior de la axila. También colabora con irrigación de la porción posterior de la escápula. Esta arteria subescapular vamos a ver que se divide en 2 ramas terminales. Una que va a ser la arteria circunfleja de la escápula, que va a irse por el espacio triangular, y la otra es la arteria tóraco-dorsal. Esta arteria tóraco-dorsal también va a ir con su nervio y con su vena tóraco-dorsal para irrigar e inervar al músculo dorsal ancho. Y la arteria circunfleja de la escápula, que se va a ir hacia posterior, se va a ir por el espacio triangular para después discurrir inferior y perforar el músculo redondo menor y alcanzar la fosa infraespinosa. Entonces, esta arteria subescapular se va a ir hacia la parte posterior y hacia la parte anterior tenemos a la arteria toracodorsal. La arteria toracodorsal sigue el borde lateral de la escápula hasta el ángulo inferior y da la irrigación para las paredes posterior y medial de la axila. Y después tenemos las 2 arterias circunflejas humerales, una anterior y una posterior. La arteria circunfleja humeral anterior es más pequeña que la posterior y se origina en la cara lateral de la tercera porción de la arteria axilar. Esta se va a ir a abrazar el cuello quirúrgico del húmero por la parte anterior y se va a anastomosar en la pared lateral con la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria circunfleja humeral posterior va a originarse en la superficie lateral de la tercera porción de la arteria axilar, justamente posterior al origen de la arteria circunfleja humeral anterior. Esta, junto con el nervio axilar, van a atravesar la axila y se van a ir hacia la parte posterior a través de el espacio cuadrangular entre los músculos redondo mayor, redondo menor y la cabeza larga del tríceps braquial. E igual van a ir a abrazar el cuello quirúrgico del húmero por la parte posterior para después unirse y anastomosarse con la arteria circunfleja humeral anterior. Entonces, estas serían las 6 arterias que van a originarse a través de la arteria axilar. Entonces, en el modelo nosotros los podemos ubicar. Entonces, agregamos la primera rama, que es la arteria torácica superior.
Entonces, aquí la tenemos. Entonces, esta es la arteria torácica superior. Después vamos a tener a la arteria o el tronco toracoacromial. Entonces aquí tenemos la arteria toracoacromial. Después aquí tenemos el pectoral. Y vamos a ver que viene también la arteria torácica lateral. Entonces vean la arteria torácica lateral que se va por todo el borde lateral del tórax, ¿sí? Y se va prácticamente por el borde anterior del músculo serrato anterior. Entonces la arteria torácica lateral. Después tenemos a la arteria subescapular. Esta arteria subescapular no la vamos a ver aquí de frente. Esta va a irse por la parte posterior. Entonces aquí tendremos que quitar tantito la escápula y el músculo subescapular. Y ahora sí vamos a ver la arteria subescapular. Entonces aquí está, que se va hacia la parte posterior. Entonces la arteria subescapular. Después continuamos con la circunfleja humeral anterior. Entonces tenemos la arteria circunfleja humeral posterior y la arteria circunfleja humeral anterior. Entonces estas arterias son de la tercera porción y justamente van a abrazar el cuello quirúrgico del húmero. ¿Ok? Entonces aquí agregamos otra vez a la escápula y el músculo subescapular. Ok, entonces aquí ya está toda la región de la escápula y ahora vamos con las venas de la región de la axila, que es la vena axilar. Entonces, la vena axilar como tal, esta se va a originar justamente en el borde inferior del músculo redondo mayor. Este va a originar prácticamente de las venas braquiales, que son las venas que siguen a la arteria braquial, se juntan y con la vena basílica dan el origen a la vena axilar. Esta inicia justamente en el borde inferior del músculo redondo mayor y después se continúa para terminar justamente en el borde lateral de la primera costilla y transformarse en la vena subclavia. Entonces la vena axilar pasa por toda la axila y va a irse medial y anterior a la arteria axilar. Entonces aquí ven cómo está por delante de la arteria axilar. Y cuando cruza el borde lateral de la primera costilla se convierte en la vena subclavia. Las venas tributarias que suelen seguir el trayecto de las ramas de la arteria axilar van a seguir como tributarias, como puede ser la vena cefálica. La vena cefálica dijimos que va a ir por el surco delto pectoral, entra en el triángulo clavipectoral y penetra la fascia clavipectoral para introducirse a la vena axilar. ¿Ok? Esta vena cefálica es una vena superficial y entra en el triángulo clavipectoral. Después vamos a tener la formación del plexo braquial. Entonces, en el modelo, si nosotros lo tenemos aquí, entonces tenemos aquí a la vena axilar y aquí podemos agregar a la vena cefálica. Y vemos aquí a la vena cefálica que lleva la irrigación del miembro superior. Después aquí se sigue con, vemos aquí la vena axilar, que la vena axilar se comunica con
la vena braquial. Permítame tantito. Entonces, como les comentaba, de aquí de la vena braquial, entonces la vena braquial se junta también y va a formar lo que es la vena axilar junto con la vena basílica. Entonces aquí tenemos la vena basílica, las venas braquiales se juntan, forman la arteria, la vena axilar, y la vena axilar después en la parte más superior se va a juntar con la vena cefálica y siguen todo el trayecto de la vena axilar. ¿Ok? Y así tenemos ya prácticamente toda la estructura de la región axilar formada. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de la región axilar? Ok, vamos a continuar ahora con el plexo braquial. Entonces, el plexo braquial como tal es el plexo nervioso somático que está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales. Estos nervios espinales son desde C5 hasta C8 y por la mayor parte de T1. Se origina en el cuello y se dirige lateral e inferior sobre la primera costilla para entrar a la axila. Entonces en la axila vamos a tener el plexo braquial. De medial a lateral vamos a ver que se va a dividir en diferentes porciones. Estas partes del plexo braquial son las primeros 5 raíces. Estas raíces vienen de los ramos anteriores, como les comenté, de C5, C6, C7, C8 y T1. Después tenemos que estas raíces se van a unir para formar troncos. Son 3 troncos principales, superior, medio e inferior. Después estos troncos se subdividen y forman las divisiones y cada tronco va a tener una división anterior y una división posterior. Y después de las divisiones se van a juntar para formar los fascículos y de estos fascículos van a salir la mayor cantidad de, de nervios para dar los ramos terminales o los nervios terminales del plexo braquial. Entonces, estas raíces, vamos a hablar de las raíces, de los troncos y de las divisiones. De los ramos de de el tronco como tal, vamos a ver que además de los ramos segmentarios de C5 a T1, van a empezar a salir otros nervios. Entonces, la primera aportación va a ser de C5, va a haber una rama que va a ser la rama de C5 para el nervio frénico y de las raíces del plexo braquial de C5, C6 y C7 van a dar lo que se forma el nervio torácico largo. Este nervio torácico largo, si recuerden, es el que va a dar la inervación al músculo serrato anterior. Después tenemos otro pequeño nervio que es el nervio dorsal de la escápula. Este nervio dorsal de la escápula y el nervio supraescapular. Perdón, el nervio dorsal de la escápula y el nervio torácico largo son los que se van a originar de las raíces. Después tenemos a los troncos. Los troncos como tal son 3 que se originan de las raíces y pasan lateralmente sobre la primera costilla para entrar a la axila. El tronco superior va a estar formado por la unión de las raíces de C5 y C6. El tronco medio va a ser la continuación de la raíz de C7 y el tronco inferior es la unión de las raíces de C8 y T1. El tronco inferior se va a situar justamente posterior a la arteria subclavia y los troncos medio y superior se van a encontrar en la porción más superior por arriba de la arteria axilar. Entonces aquí tenemos a la arteria subclavia y la arteria axilar. Justamente aquí vemos cómo está lo que sería el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior, y el tronco inferior pasa por detrás de la arteria subclavia.
Después estos troncos van a formar sus divisiones. Cada uno de los troncos se va a dividir primero en una división anterior y en otra división posterior. Entonces, el superior tiene anterior y posterior, el medio tiene anterior y posterior y el inferior también tiene anterior y posterior. Después, estas divisiones se van a relacionar para formar los fascículos. El fascículo lateral se llama lateral porque está lateral a la arteria axilar. Este fascículo lateral es la continuación de la división anterior. Y después el fascículo medial, que está medial a la arteria axilar, este va a estar formado por la división anterior del, por la división anterior y va a formar el fascículo medial. Y después las tres divisiones posteriores se juntan para formar el fascículo posterior. Y este fascículo posterior va a pasar por detrás de la arteria axilar. Entonces, los dos anteriores, el superior y el medio, forman el fascículo lateral. El fascículo medial está formado por la división anterior del tronco inferior y las tres divisiones posteriores, tanto de los troncos superior, medio e inferior, van a formar el fascículo posterior. ¿Ok? Entonces, de estos fascículos van a salir diferentes nervios también. Entonces, los ramos del fascículo lateral son tres nervios. Uno va a ser el nervio pectoral lateral, que es el ramo más proximal del fascículo lateral. Se dirige anteriormente junto con la arteria toracoacromial y perfora la fascia clavipectoral para abarcar el espacio entre los músculos subclavio y pectoral menor para inervar el músculo pectoral mayor. Entonces, el nervio pectoral lateral. Después tenemos el nervio musculocutáneo, que es la rama terminal del fascículo lateral. Este se divide para perforar el músculo coracobraquial e inervar tanto el músculo coracobraquial como la piel de la región lateral del antebrazo. Este nervio músculo cutáneo termina en lo que es el nervio cutáneo lateral del antebrazo. Y después tenemos que del fascículo lateral también va a salir una porción del nervio mediano, que es la raíz lateral, que es el ramo terminal y de mayor tamaño de este fascículo. Se va a dirigir en sentido medial y se une al ramo similar del fascículo medial para formar al nervio mediano. Entonces, el fascículo medial, vean cómo también trae una sección que va a formar el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano está formado tanto por el fascículo lateral como por el fascículo medial. Y aquí abajo lo podemos ver. Aquí viene el fascículo lateral y se junta con el nervio mediano junto con el fascículo medial. Después tenemos los ramos del fascículo medial. Este fascículo medial va a contener 5 ramas. La primera de ellas es el nervio pectoral medial. Este nervio pectoral medial va a ser el más proximal y se dirige anteriormente entre la arteria y las venas axilares. Perforan e inervan al músculo pectoral menor. Después tenemos al nervio cutáneo medial del brazo. El nervio cutáneo braquial medial o nervio medial del brazo atraviesa la axila y el brazo donde perfora la fascia profunda para inervar la piel de la superficie medial del tercio distal del brazo. Este nervio cutáneo medial del brazo también tiene comunicación con el nervio intercosto braquial que se origina de T12 para inervar toda la parte medial del brazo. Después tenemos el nervio cutáneo medial del antebrazo. Este nervio cutáneo medial del antebrazo se origina se origina inmediatamente distal al nervio cutáneo medial del brazo, va a salir de la axila para llegar al brazo, donde da un ramo para la piel del músculo bíceps braquial. Después se continúa para descender, perfora la fascia profunda y va a terminar inervando la superficie anterior del antebrazo, así como la superficie medial del antebrazo hasta la muñeca. Entonces aquí lo podemos observar. Aquí viene igual el fascículo medial y de aquí sale el nervio cutáneo medial del brazo y adelantito sale el nervio cutáneo medial del antebrazo.
Después tenemos la siguiente comunicación que va a ser esta rama, que es la rama comunicante, que es la rama medial del nervio mediano. Se dirige en sentido lateral para unirse a la raíz similar que procede del fascículo lateral y juntos forman el nervio mediano. Este va a estar anterior a la tercera porción de la arteria axilar. Y la última rama que va a dar es el nervio ulnar. Aquí dice cubital, pero es el nervio ulnar. Este nervio ulnar es el ramo terminal del fascículo medial y puede también llevar a recibir un ramo comunicante de la raíz lateral, que es esta raíz comunicante que está aquí. Entonces, esta rama comunicante se junta con el nervio ulnar y transforma fibras de C7. El nervio ulnar va a pasar por el brazo y el antebrazo para alcanzar la mano, donde inerva todos los músculos intrínsecos de la mano, excepto los músculos de la eminencia tenar y los dos músculos lumbricales laterales. Y este nervio que se forma tanto de los fascículos lateral y el fascículo medial, que es el nervio mediano, se va a formar justamente en la parte anterior de la tercera porción de la arteria axilar. Llega al brazo en la parte anterior hasta la arteria, junto con la arteria braquial, y se va a ir hasta el antebrazo, donde va a emitir ramos que inervan la mayoría de los músculos del compartimento anterior del antebrazo. El nervio mediano se continúa e inerva en la parte de la mano los tres músculos de la eminencia tenar, así como el pulgar, los dos músculos lumbricales laterales y la piel de la palma de los tres dedos laterales y la mitad lateral del segundo, así como la cara lateral de la palma y la mitad de la muñeca. Y ya por último vamos a tener los ramos, los nervios del fascículo posterior. De este fascículo posterior van a surgir 5 nervios, que son el subescapular superior, el tóraco dorsal, el subescapular inferior, el axilar y el nervio radial. De estos, vamos a ver que todos los músculos, excepto el nervio radial, inervan los músculos relacionados con la región del hombro y la pared posterior de la axila. Y el nervio radial se va a dirigir hacia el brazo y el antebrazo. Los nervios subescapular superior, tóraco dorsal, subescapular inferior se originan de forma secuencial en el fascículo posterior y se dirigen a estos músculos relacionados con la pared posterior de la axila. El tóraco dorsal, que es el más largo de estos, se dirige verticalmente a lo largo de la pared posterior de la axila, perfora e inerva el músculo dorsal ancho, junto con la arteria tóraco-dorsal y la vena tóraco-dorsal. El nervio axilar, si lo recordamos, se va a originar del fascículo posterior y se va a ir por el espacio cuadrangular para inervar a lo que es la región posterior, alrededor del cuello quirúrgico del nervio y del cuello quirúrgico del húmero para inervar lo que es el músculo deltoides y el músculo redondo menor. Y por último, el nervio radial, que es el ramo terminal y de mayor tamaño del fascículo posterior, sale de la axila y llega al compartimento posterior a través del intervalo triangular. Y este se va a encargar de inervar a todos los músculos del compartimento posterior y la piel de la cara posterior del brazo y el antebrazo, la cara inferolateral del brazo y la zona dorsolateral de la mano. Entonces, estos serían los ramos. Ahorita, con que se ubiquen cómo están divididos, cómo se están formando, y ya una vez que vamos brazo y antebrazo, vamos a ir conociendo qué nervios van a dar cada uno de los músculos y de los compartimentos. ¿Ok?